Curso de Geopolítica y Economía Mundial. Capítulo 2. La formación de los imperios coloniales. Este es el vídeo número 11. 2.3. El comercio triangular de mercancías, la venta de esclavos. Este es el segundo vídeo editado de 3 sobre el imperio colonial británico. Como preámbulo, vamos a intentar explicar lo que es la esclavitud en general y en particular con detalles sobre la trata de esclavos del imperio británico. ¿Qué es la esclavitud? Pues es la situación de una persona que carece de derechos de modo permanente, especialmente los fundamentales que son la igualdad y la libertad. Y técnicamente, pues la esclavitud es la condición por la que una persona está sometida a otra, perdiendo su libertad. Así el esclavista toma posesión del esclavo. La esclavitud es tan antigua como la propia civilización. Conocemos la civilización de Egipto, en la construcción de las pirámides, lo tenemos a la espalda. Como fondo, la antigua Grecia, que fue el paradigma de la democracia. Clístenes, en el 510 a.C., le dio a Atenas su carácter democrático, pero los esclavos no podían votar, ni las mujeres, y solo los hijos de padre y madre atenienses. Calculamos que solo el 15% de la población tenía derecho a voto. La democracia griega ha sido criticada por sus propios sabios, por Platón, Sócrates, que fue ajusticiado, fíjense ustedes, a muerte, a beber cicuta porque hablaba con la gente. Y Aristóteles consideraba la esclavitud como algo natural. Estos son los que nos trajeron la democracia. Roma, infinidad de ingenieros esclavos griegos construyeron las famosas calzadas y las obras de ingeniería. En la época feudal, en la antigua China, los vikingos también tenían esclavos. Los comerciantes a partir del siglo XIV, el tráfico de esclavos de África, que lo trataremos seguidamente. Y ya en el 1863, Abraham Lincoln abolió la esclavitud en los Estados Unidos. Abolir la esclavitud no quiere decir que fuese un camino de rosas para la gente de color, para los negros. Vamos a hablar ahora de la esclavitud del siglo XXI. Un ejemplo, en nuestra sociedad actual, un joven mileurista se compra un coche, adquiere una hipoteca a 30 años y reza todas las noches para que, primero, no lo despidan de la empresa, para que el banco no le ejecute la hipoteca por el impago de 3 cuotas y para que el gobierno de turno no suba los tipos de interés y que no pueda pagar las mensualidades. Y 30 años después, cuando ya tiene 60 años, la casa ya es suya. Exactamente esto es un vasallaje. En la sociedad feudal, el vínculo o relación entre un vasallo y su señor, aquí sería el banco, la empresa y el gobierno. Son los 3 señores que condenan. Antiguamente, los esclavos solo tenían un amo. Y hoy cada persona tiene como mínimo 3 esclavistas. Esta es la reflexión, lo entiendo. En Oriente Medio, hay trabajadores que trabajan de sol a sol, a cambio de 4 perros, de $4, mal pagados. A estas personas se les retiran los pasaportes nada más aterrizar y se les obliga a estar un periodo mínimo de 3 años en el país. La explotación de mano de obra infantil, otra forma de esclavitud, que ya la trataremos en otras lecciones. La explotación sexual como forma de esclavitud. O sea, amigos, solo han cambiado las formas. El fondo sigue siendo el mismo. Todavía existe esclavitud. Y ahora ya comenzamos. Hola amigos, en el vídeo anterior hablábamos sobre el Imperio Británico y sus gentes. Y en este hablaremos sobre el tráfico de mercancías y el comercio de esclavos. Vamos a destacar el transporte de mercancías como los cimientos sobre los que se sustentó el imperio. Los británicos crearon una red mundial de tráfico de alimentos transportando a personas y plantas de un continente a otro
que transformaron los paisajes y los gustos culinarios como no había hecho nunca un imperio jamás. A través de este gráfico, eminentemente ilustrativo, como veis, y didáctico, vamos a tratar de explicar cómo se desarrolló el transporte marítimo de mercancías por todos los mares del mundo entonces conocidos. En estos 8 ejemplos vamos a ver cómo controlar los recursos comestibles del planeta, por ejemplo, desde el bacalao, Terranova y la carne en salazón de Irlanda, hasta las especies de las Molucas, el té y el azúcar, el tabaco, el café, en China, la India, el Caribe, el marfil y el oro, diamantes en Sudáfrica. Aquí lo dejamos porque sería eterno. Por ejemplo, el pan que comía un trabajador corriente se hacía con trigo cultivado en Canadá. Y la pierna de cordero de los domingos procedía de animales criados en las praderas de Nueva Zelanda, a unos 11.000 kilómetros de distancia, casi lo que mide el diámetro de la Tierra. En el ejemplo 2, la afición al té generó nuevas normas laborales y una red económica mundial que transformó la cultura del té en China, estimuló plantaciones en África y el sur de Asia y llevó las hojas de té hasta las mesas y las tiendas de Gran Bretaña. Tercero, la necesidad de la pesca del bacalao le llevó a la costa este de Norteamérica, desde donde lo transportaban a Inglaterra o a Canarias, a las Azores y a España, donde lo cambiaban por vino y lana merina, la de más calidad del mundo. Entonces Bristol se convirtió en el centro de una nueva ruta comercial. Las vastas redes comerciales del primer imperio inglés del siglo XVI al XVIII dieron pie al desarrollo de una nueva clase, financieros, empresarios y mercaderes. Su riqueza, procedente del comercio en lugar de la tierra, les dio el poder político y económico suficiente para desafiar a la aristocracia terrateniente y preparando así el terreno para la revolución industrial y el imperio británico de los siglos XIX y XX. En el siglo XVII, prácticamente todos los pagos que se hacían en el comercio en el Atlántico tenían que ver al final con el azúcar como moneda de cambio o trueque. Ha habido monedas de cambio como la lana, el petróleo, el dólar, la libra, la sal, etc. Los dueños de las plantaciones de azúcar en las Indias Occidentales acumularon grandes riquezas. Las Indias Occidentales se dividían en 3, para que lo sepamos: las Bahamas, las Antillas Mayores y las Antillas Menores. Los campesinos del oeste de Irlanda, a los que los ingleses habían considerado siempre unos pastores primitivos, prosperaron gracias a la exportación de carne en salazón y mantequilla a las plantaciones. Sexto, la Compañía Británica de las Indias Orientales convertía el opio en té, que sustituyó a los productos textiles como la mercancía más valiosa de la compañía. Las importaciones de té en Inglaterra se multiplicaron por 100 entre los años 1700 y 1770. Punto 7. El sector del té fue uno de los primeros y más firmes usuarios de los recursos imperiales para financiar campañas propagandísticas y de presiones políticas a escala mundial. Un modelo comercial que persiste todavía hoy y que es crucial para comprender cómo influyen la política y la propaganda en la economía internacional. Dos compañías inglesas, en el punto 8, se hicieron dueñas del transporte de mercancías en todo el mundo. La Compañía de las Indias Orientales era una empresa privada con el permiso de Isabel I, primero del año 1600, y la Royal African Company, compañía estatal dedicada al comercio de esclavos, en el 1660, y posteriormente se dedicó al comercio de oro y marfil. Quiero resaltar
que parte de nuestra fuente de datos han sido sacadas del libro The Hungry Empire, escrito por Erika Rappaport, Departamento de Historia de la Universidad de California, y traducido por María Luisa Rodríguez Tapia, que hace una aportación fascinante a la historia del Imperio Británico. Y ahora pasaremos al siguiente punto, que es el tráfico de esclavos como una mercancía más que consideraban los británicos. Avisamos sobre la crueldad de las imágenes que vamos a tratar, que puede herir la sensibilidad de las personas.